leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la segunda parte de El Jesús Histórico, serie que Semana Santa, Ecos de la Antigüedad está ofreciendo a usted desde 1995. Ya vamos para 3 décadas, estamos cerca y bueno, en esta segunda parte se incorpora José Quesada Fox. En la conducción sigue Rodrigo Romo. Cabina de controles, Diego Palomares, y dejo en manos de Rodrigo la conducción, a quien le doy los buenos días, y pues dispara, Rodrigo, aquí estamos. Pues muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta fresca mañana de sábado, con un clima muy agradable. Como ya comentó, hoy nos acompaña don José, ya está de regreso con nosotros para platicar sobre el tema del Jesús histórico, ¿no? Y pues nos va a llevar por los años iniciales del cristianismo, el tiempo en este programa de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué nos puede contar. Les recuerdo, nuestros números en cabina son 442-192-1293. Nuestro WhatsApp es el 442-344-1404. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook principalmente, ¿no? También tenemos nuestra página. Por aquí estaba el cartoncito. Ahorita lo vemos, por ahí quedaron, sí. Don Raúl, ¿tenemos algún mensaje de bienvenida antes de entrar en materia? Estoy reaccionando. Síguele, yo te aviso, te levanto la manita en cuanto... Pues el programa pasado comentamos un poquito sobre las fuentes, estuvimos dialogando un rato sobre los puntos en donde sí tenemos evidencia que nos permita decir con toda tranquilidad que efectivamente el personaje de Jesús existió, y pues ahora pasamos más adelante en el tiempo para conocer qué pasó después, ¿no? Bueno, mira, buenos días, aquí de regreso. ¿Ya te paseaste a gusto? Pues es un viaje interesante, cultural, porque pues hay que conocer un poco de ahora sí que de la antigüedad, ¿verdad? Bueno, claro. Aquí hablamos de México, en la época de la evangelización. Fuimos a ver unos conventos dominicos, los primeros que hubo, ¿verdad? Hay un, ¿cómo es el nombre? Siempre se me va. Tepetlaxtoc, okay. Convento que se erguió en 1531, en la época de Domingo de Betanzos, que fue el primer provincial y el promotor de la creación de la provincia de Santiago de México. 10 años apenas después de la conquista. Sí. Realmente temprano. Sí, acordarse que este año precisamente se conmemoran los 500 años del inicio de la evangelización en México, claro, por los franciscanos. Los dominicos llegan después, ¿verdad? Pero es eso. Pero bueno, vamos al tema que nos tiene aquí, que no es ese, es otro. Ya estamos es Jesús histórico. Y mira, lo que acabas de decir, que bueno que me diste la palabra, porque efectivamente revisé el programa y ustedes llegan a la conclusión que es muy obvia. 99% de la gente, de los que se dedican a estudiar este tema, aceptan que Jesús histórico existió. Que Jesús existió como una persona histórica, vamos a decirlo así, tal cual, y aunque hay unos mitistas que se llaman, que tienen argumentos, pues son argumentos que no valen. Más bien que han fallado en tener evidencia como tal, ¿no? O sea, no han podido probar que realmente... Es que ahí te va, no puedes probarlo. Es como si dijeras, yo voy a probar que esta estación de radio no existe. Sí, es un poco el problema, ¿no? Es un poco así, para decirlo en pocas palabras, exacto, porque ustedes ya lo probar discutieron. Que no existe. Pues. Pero ahora vamos a tratar un tema, que así voy a tratar de hacer lo más rápido posible, para no quitar tiempo, ¿verdad? De algo que quedó ahí en la palestra con ustedes dos.
es el Viene tema, de ahí. es el tema de la validez de los evangelios del Nuevo Testamento como la fuente principal para el conocimiento de Jesús histórico. Esto lo asevera Antonio Piñero, ¿verdad? Que es un autor no confesional, como él se dice, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicar por qué. Porque creo que tú dijiste, mi estimado Rodrigo, y si no me corriges, que los evangelios, el Nuevo Testamento estaba promulgado y controlado en el Concilio de Nicea en el año 351, ¿correcto? 351, no exactamente, sino que los sometieron todos a la báscula, pues, o sea, estaban los evangelios antes, eso era uno de los temas, pero también estaban un montón de otros documentos, otros objetos de culto, otras tradiciones, y exactamente se llevan ese paquete completo a Nicea. Y ahí es en donde empiezan a expulgar todo lo que se va a quedar y lo que no se va a quedar. Y evidentemente los evangelios son los primeros que quedan aprobados, por así decirlo, en el concilio. Entonces, ahí es cuando obtienen el sello, por así decirlo, oficial de estos son fuente real. Bueno, ¿no? pero el ajuste es importante. Te voy a corregir un poquito. Bueno, bien. Resulta que lo que el Nuevo Testamento efectivamente fue confirmado en Nicea, eso es correcto, pero ya estaba. Sí, o sea, desde antes. Vamos a explicar un poquito eso de la, más que la báscula, cómo se compuso el Nuevo Testamento. Y esto es importante que lo comprendamos todos, porque es lo que nos da acceso a hablar del Jesús histórico. No sé si me explico. Sí. Que ustedes hacen referencia a las fuentes externas. Ok, las fuentes externas son confirmatorias. Ese es pero no te dan información. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Okay. O sea, te confirman un hecho. Confirman que lo que está diciendo el Evangelio tiene pauta de verdad, ¿no? Que existe y podemos decir... Que existió Jesús, el Exacto. tal Cristo que promovía la religión de los esclavos, Ajá. ¿verdad? Contra Roma. O lo que sea Flavio Josefo. Y que fue crucificado. También lo confirma. Pero no te dan detalles. No, pero al poder confirmarlo, los detalles que dan los evangelios ya los podemos tomar con una muy buena dosis de verosimilitud. No sé si ya están los mensajes. Por favor. Sí, empezamos. Ya tenemos mensajes de bienvenida. Bueno, Ana Saavedra dice, ahora sí. Buenos días, saludos a todos compañeros del panel, excelente programa. Buenos días, Ana. El martes tienes la presentación de tu libro en la Librería Cultural del Centro, que está ahí en Corregidora, en el Jardín Cenea. Ahí, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Bueno, ahí estaremos, Ana, claro que sí. Maggie de la Torre, muy buenos días, listos para escuchar el tema de Jesús histórico con mucho interés. Saludos al panel. Gracias a Maggie de la Torre, que realiza varias investigaciones históricas y publica y promueve, a ver si algún día anda por aquí y todo, porque sí, es una apasionada de la historia, Okay. En serio. Y que nos recuerda las efemérides en el... Sí, siempre nos está poniendo efemérides, claro que sí. Saludos a Maggie de la Torre, nuestro compañero Héctor Arbizu, listo para entrar. Saludos, compañeros. Estaba desesperado, porque por eso mandé la liga. Decía, manden la liga. Sí, ya la mandamos, sí, ahí está. Luis Reyes Vázquez, buenos días, saludos a los integrantes del panel. Muy buenos días, y creo que hasta el momento, hasta ahí. Muy bien, adelante. A ver, entonces, mira, estábamos en esto. Vamos a tratar de entender cómo, bueno, muy rápido, cómo se forma el Nuevo Testamento y qué contiene, para comprender por qué sí podemos ampliar la información que estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, una cosa que es muy importante comprender, su época y su escritura, ¿no? Está escrito en griego. Es el primer tema, ¿no? Es interesante. Ahora, los autores no son griegos, ni son grecolatinos. Exacto. ¿Cómo podemos saber eso? Por la composición de la escritura. Digo, yo estoy estudiando un poco de griego, no crean que sé mucho, pero empieza uno a entender lo que es el koiné, lo que es el griego jónico, otro tipo de griego que hay, y en la estructuración de las oraciones y de los textos se da uno cuenta. Bueno, se dan los filólogos, no, que los que lo escriben están utilizando el idioma, pero no son griegos, muchos son autores judíos. Exacto, entonces, del arameo al griego, del griego al latín, del latín a... Sí, bueno, entonces,
Esto pues se puede averiguar por técnicas filológicas que existen, ¿no? Hay expertos científicos que estudian esto. Y lo importante es el contexto sociocultural de los textos. Ahí es donde uno ve la originalidad, que son textos del siglo I. Sí. Porque ahorita vamos a decir, oye, pero los textos que existen, o sea, físicamente, son del siglo III. Sí, ¿verdad? pero filológicamente... Entonces, filológicamente son textos del siglo I, compuestos con dos corrientes que se ven básicamente. Una corriente de la cultura grecorromana, que era de esa época, caracterizada por un monoteísmo práctico, ¿verdad? Una filosofía, una ética como modo de vida, estoicismo, por ejemplo, una forma de vivir, de acuerdo a una filosofía, y la concepción de hombres divinos, de divinidades que se hacen hombres. Esa es, digamos, la influencia sociocultural grecolatina que se ve en el Nuevo Testamento. Por el otro lado, tenemos, que es lo más importante, la cultura de Israel, ¿verdad? Que está insertado en el Imperio Romano, ¿verdad? Y ahí se ve claramente la influencia de lo que Flavio Josefo llama sectas o corrientes del judaísmo, que son los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los esenios, lo que confirma Qumran, o sea, con los documentos de Qumran, ¿verdad? Y la cuarta filosofía que le encanta aquí a mi amigo Raúl, que son los celotas, ¿verdad? Que es de lo que él es un experto, ¿no? Y la apocalíptica, ¿no? El apocalipsis. Bueno, entonces, base a eso, el texto está compuesto de varios... De esas tradiciones. Entonces no puede ser un manipulado, que eso es lo importante. Porque una cosa manipulada, bueno, pues yo la escribo y la corrijo y atrás, ¡pam! Aquí se ven varias influencias, ¿verdad? Entonces, no hubo un control físico de textos. ¿A qué me refiero con un control físico? Que me dijera, a ver, tú, Rodrigo, escribe esto. No, mira, quita, pon, haz. O tú, Raúl, acá. 2.0. O sea, hubo una selección de textos, que yo creo que es lo que tú quisiste explicar. Y eso es, vamos a ver por qué. ¿Por qué todo lo que es apócrifos, que se llama, básicamente, y otros textos, no fueron considerados? Pero no fueron considerados no porque alguien dijera esto es malo, esto lo trato de explicar. Creo que es buen apunte, don José, para que la gente que nos está escuchando vaya comprendiendo un poco más esto. Creo que comentamos, don Raúl y yo la vez pasada, el momento histórico en el que estaban, el judaísmo, el cristianismo, Jesús y sus seguidores, pues estaban de clandestinos. No los veía con buenos ojos. Fueron perseguidos exactamente por eso. Entonces, no había manera de tener un culto establecido, normal, respetuoso, ¿no? Entonces, en donde las cosas corrieran con control. Tenían que haberse movido. Y en eso pues significa que no están los documentos a la mano, que no tienen un control rígido de las cosas, que se llevan una manera de ver y que está todo atomizado. Sí. Entonces la idea es cuando todas esas variantes se presentan y se recopilan para Nicea, lo que hace Nicea es ordenar, dar el principio organizador de todo el paquete. De decir, estas fuentes son las realmente autorizadas y estas versiones simplemente no terminan de cuadrar para establecer la religión como se debe. Es que, perdón que te corrija, pero no fue así. Bueno, o sea, esa es la parte o de sea, la discusión. Es que mira, yo tomé un curso de teología bíblica en la Pontificia hace poco y estudiamos un poco eso. Y además te digo, me estoy refiriendo más a Antonio Piñero para que no digas, oye, es que es de la Universidad Pontificia y no sé qué. No. Estoy buscando otras fuentes para cuadrar, como tú dices así. Mira, la clandestinidad. Los textos se forman, por eso estamos hablando de diversas comunidades, se forman en la época, bueno, posterior a la resurrección de Jesús, ¿verdad? Cuando se forman las primeras comunidades, al principio no eran clandestinas. O sea, por ejemplo, los judíos que permanecen en Jerusalén, los judeocristianos que se llaman, o los que van a Antioquía y a otras partes, forman sus comunidades y conviven con los judíos. Estamos hablando del territorio de Israel. Y los primeros que viajan a la diáspora, que hay el más importante es Pablo,
¿verdad? Principal. Forma las comunidades. ¿Con quiénes tenía broncas? No con los romanos. Tenía broncas con los propios judíos de las sinagogas, que sí a veces lo perseguían y lo apaleaban. Pero también había persecución con los romanos y los romanos. Pero no esto es perseguían. posterior. Bueno. Cuando ellos ya van a Roma y empiezan a predicar en la época de Nerón y todo esto, sí es cierto que perseguían a los judíos, pues son los mártires que se llaman, ¿verdad? Sí es cierto, pero lo que quisiera yo que comprendiéramos es que los textos ya andaban por ahí, los textos fueron aprobados por una cuestión de fe y de originalidad, de tradición. O sea, para que no digamos, oye, es que de fe, no, de tradición. Eran textos que venían de ciertos orígenes y eran aprobados por las comunidades. Y otros textos fueron siendo desechados. Y cuando llegamos ya a Nicea, 200 años después, ¿verdad? Estos textos, digamos, ya eran como del uso común, ¿verdad? Oye, que si en la clandestinidad, que si acá, ya, sí, pero ya eran de uso común, ¿verdad? Y cuando se oficializa la iglesia con Constantino, ¿verdad? Y se hace este concilio, haz de cuenta que lo único que hicieron es ponerle palomita a lo que ya se venía usando y no tache tanto, sino simplemente se descarta lo que no era canónico, que se llama. Ahora, ¿por qué hacer un canon? Estamos hablando de 300 años, ¿por qué hacer un canon? A ver, va Raúl. Sí, déjame. Ya nos aguantamos. El que da la mano es aquel. Sí, ya nos aguantamos. Sí, ya nada más para cerrar Bien, esta discusión. Es muy controvertido lo que está ocurriendo, ¿sí? Y hay muchos puntos de vista a decir. En el mío particularmente, los primeros cristianos eran unos sediciosos contra Roma. Ni más ni más, los primeros, pues antes de Pablo. Crucifican. Sí. Pablo ve la inutilidad de luchar contra Roma, por lo cual hay un cambio del personaje que él transforma completamente. Ya no es la libertad de Israel, ya no es quitarse la opresión del extranjero, no. Ahora es conceptualizar de tal manera que estamos hablando de una salvación, de un reino de los cielos, ahora sí en los cielos, no en la tierra, como probablemente Jesús estaba proclamando, y darle la vuelta a los problemas en contra de Roma, que en cierta manera medio toleraban, pero no distinguían cristianos de judíos, los veían como algo muy parecido. Y la forma en que se van armando los textos ahí, yo creo que el momento después de la Gran Guerra Judeo-Romana, que empieza Vespasiano y terminan con Tito cuando los apalean, ahí hay una sanción, o sea, se permite que los seguidores de Pablo, en este caso el primero sería Marcos, luego Mateos, puedan publicar a gusto. Y publican a gusto a la par de Flavio Josefo. Entonces, esos escritos son conocidos, incluso hay muchos parecidos. Entre la forma de redactar de ambos, son como auspiciados por la corona imperial sin que se esté oficializando, claro, ese cristianismo, y que aparentemente entró en problemas antes de que llegaran los Flavios con Nerón, cuando fue, digamos, esa percepción en que Nerón decide echarle la culpa a esa secta judía que él no distinguía a los cristianos y entonces empieza una leyenda de persecución romana, pero se corrige inmediatamente después. Tanto Vespasiano como Tito y Domiciano, esos emperadores, no tuvieron ningún problema con los cristianos, puesto que esos cristianos ya no eran anti-Roma, habían sido suavizados por la doctrina de Saulo de Tarso. Y bueno, yo, digamos, hasta aquí... No, está bien. Un buen punto, porque
O sea, lo que pasa es que estamos hablando de 300 años de evolución. Exacto. Ese es el tema, no es un solo minuto, son 300 años, ¿no? Sí, hay jaloneos, hay evidentemente guerra judío-romana, pues implica que hubo un conflicto muy violento, ¿no? Pero luego hay una aceptación, empieza a hacerse de uso común y empieza a hacerse de distintas maneras y jala distinto dependiendo de las regiones. No es lo mismo Roma que Judea, ¿no? No es lo mismo Roma que Bizancio. No ocurre así, va avanzando de distintas maneras en estos jaloneos hasta que llega un momento en el que las estrellas se alinean. El culto y las ideas son suficientemente evolucionadas, suficientemente importantes. Constantino le encuentra un valor muy importante a estas ideas, ¿no? Y llega el momento de decir un paso muy importante. Así es. Pero a ver, ahí les va. O sea, sí es correcta esa parte que los judeocristianos eran enemigos de los romanos, igual que los judíos no cristianos. Sí. Eso es correcto, sí. ¿verdad? Ahora, pero yo estoy tratando de explicarlo de los textos, no tanto quién es quién, sino los textos en sí. Porque aquí hay un problema que es importante para nuestro programa. Estamos hablando de un Jesús histórico, o sea, de un personaje que protagonizó en la historia. Sí. Si nos metemos a hablar de Pablo, bueno, ya es una interpretación de Jesús, no sé si estás de acuerdo conmigo. Entonces yo lo que quiero es ir para atrás, no sé si me explico. O sea, llegar a la fuente original, al propio Jesús. Ahora, todo el mundo sabe que Jesús no escribió nada. Es correcto. Entonces, ni los que andaban con él andaban como reporteros o con un iPad ahí, que como en Odisea 2001, el otro día oía a alguien que decía que en el programa de la película Odisea 2001, que es del año 68 creo, que salen unos 69, con un iPad viendo sí, en la nave, van utilizando un iPad. Entonces, pero bueno, en esa época no sale nadie así. Entonces los escritos son testimonios. Entonces lo que nos interesa en este programa, cuando menos, es ver ese Jesús quién era y qué hacía. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿por qué estoy todo esto explicando los textos? Porque los textos que son escritos en el seno de comunidades ya judeocristianas, algunas en Roma, otras en Antioquía, otras en la isla de Patmos, etcétera, ¿verdad? Escriben en diferentes momentos estos textos. Sí. Y lo que escribe un autor, que si se le llama Juan, que si se le llama Marcos, que se llama Lucas, que también no se sabe concretamente quién eran esas personas, para un autor, así se ha estudiado esto, por lo que escribe, digamos, el documento original, coinciden, ¿no? Pues no existe, o sea, no físicamente. Ese documento original, los documentos originales que hay datan del siglo III, del año 200 para arriba, ¿verdad? Los documentos más antiguos que hay, a excepción de un papiro, que es un papiro, es un pedazo de documento que corresponde al capítulo 18 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Se data en el año 125 a 150. Sí, es uno de los... Pero es un fragmento. Es un fragmento. Los evangelios completos, por así decir, y Hechos de los Apóstoles, que es parte de Lucas, los documentos son del año 200 o más, como copiados a mano, ¿verdad? Entonces, la pregunta que saldría muy lógica es decir, ¿cómo sabemos que esas copias a mano no fueron alteradas? Que eso es lo que nos preocuparía. Sí, Oye, ya bajo el control de quien quieras, o por error, o por lo que tú quieras, la copia fue corregida. La historia de la edición, por así decirlo. Entonces, la historia de la edición. Entonces, para esto quiero hacerles comentar rápidamente que hay una universidad en Münster, en Alemania, ¿verdad? Creo en Suiza, no sé, que ha hecho una versión del Nuevo Testamento que se llama Nestlé Aland, o el documento NA28, es una versión griega del Nuevo Testamento. Oye, ¿y cómo se forma? Cotejando todos los papiros o documentos que se han encontrado y se van encontrando. Se van ordenando por familias, por clases, por origen, por donde se encontraron en el año, etcétera, y se hace todo un trabajo paleográfico, ¿verdad?, para
ir encontrando aquellos elementos comunes o más probables. Siempre hablamos de probabilidad. Ese es uno de los temas fascinantes que estuvimos tocando, la probabilidad de pero de sí me explico, ¿no? se arma de tal forma documentalmente que tratas de descartar todo aquello que no sea, ¿verdad? O encontrar errores paleográficos. Entonces, esto es muy importante que lo sepa todo el mundo, porque así se formaron esos documentos. O sea, digamos que los papeles ya andaban para acá y para allá, ¿verdad? O sea, los diversos libros que forman el Nuevo Testamento andaban por aquí y por allá entre las comunidades, ¿verdad? Pero alguien en la actualidad, esto estamos hablando en la actualidad, se ha encargado de todo lo que se ha encontrado, ¿verdad? Organizarlo de tal forma que tengamos la certeza hasta donde se pueda, lo más cercano de posible que el documento que diga el Evangelio de Marcos, el de Lucas, etcétera, es el original, bueno, es casi el original, lo más cercano, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque ¿por qué es importante decir esto, Raúl? Porque de ahí, cuando analicemos el contenido, o expliquemos o se hable del contenido, estamos hablando de aquella tradición que primero en forma oral o segundo en lo que se llaman las formas, que eran pequeños, digamos, apuntes que había. Notas dispersas. Toman los autores para armar los documentos. Es un paso fascinante, ¿no? El de la tradición oral a tener una primera versión en escrito, como sea. Sí, ya. Y sí es lo que está viendo. Estamos acercándonos al medio tiempo. Al medio tiempo. Sí, leemos mensajes, ¿no? Leemos mensajes. Sí, Paulina Romero Barrientos, saludos al ¿Cómo programa. estás, Paulina? Sí, Maggie de la Torre nos da las gracias por los comentarios que habíamos hecho. Víctor Manuel Reyes, buenos días y saludos al panel presentes en el programa. Saludos, Víctor, allá en la Ciudad de México. Gerardo Sánchez, muy buen día, estimados compañeros. No hay que olvidar quién fue la cabeza de Roma en el momento en que se desarrolla el Concilio de Nicea, allá por el 325 después de Cristo. ¿Cómo podemos tomar de manera seria? A ver, si quieres lo leo. A ver, ¿Cómo podemos tomar de manera seria que el que organiza este evento tuvo un sueño de que si ponía la cruz en sus banderas e insignias iba a ganar la guerra? Inoxinio, vinches contra magens. Todo lo contrario a las enseñanzas de Jesús sobre la paz y amar al prójimo. Así lo expresan los canónicos y los apócrifos. No hay que olvidar que la Biblia es un libro para inducir a la fe. Piñero es un maestro del Jesús histórico y no lo podemos tomar como único y verdadero. Hay que ver más autores y en nuestros medios seguir estudiando. Ese es mi punto de vista. Efectivamente, yo tomé a Piñero como ejemplo, pero vamos a hablar de Meyer, por ejemplo, si quieren, ¿verdad? Y otros autores, no es nada más hablar de un solo autor. No, y como decía ¿verdad? don Raúl, tiene esto muchas perspectivas. O sea, podemos ver los falta Héctor Arbizu, los textos que le estaba contestando. A ver. Sí. Y los textos que menciona José, entendiendo, ¿son en griego todos? ¿O no hay nada en arameo? La respuesta es Nuevo Testamento, todo está escrito en griego. Todo en griego. Hay unos libros del Antiguo Testamento, unas partes que existen en arameo. Esto ha sido otra confusión, perdón que lo insista. O sea, hay gente que piensa que hay un original de Mateo, por ejemplo, se habla de un protomateo, del Evangelio de San Mateo, que está escrito en arameo y posteriormente sale la versión griega, pero esto no ha sido demostrado plenamente. Es una teoría. Entonces, en general se acepta que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, por autores que no necesariamente son griegos. Claro. ¿Sí? Hay que entender que en esos tiempos griego y latín eran como el inglés de ahora, ¿no? Así es. Bien, pues llegamos al momento de la pausa comercial. Sí, nos vamos a la identificación de nuestra emisora, un poquitito de música y regresamos para la segunda parte del programa. XHUAQ 89.5 FM
Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bueno, estamos de regreso después de esta breve pausa, y queremos aprovechar este momento para recordarles que Ecos de la Antigüedad está promoviendo un diplomado sobre historia de México a partir del 10 de abril. Este diplomado tendrá la participación de especialistas en muchos temas y su intención es profundizar en el conocimiento de la historia de nuestro país de una forma vívida, presencial, amena y participativa, interactuando y visualizando desde el diálogo todos los conocimientos posibles. No se necesita tener conocimiento previo de historia, la idea es poderla compartir y disfrutarla juntos. Tiene un cupo de 20 personas, se va a trabajar por módulos, son 7 módulos, cada uno con 5 clases. Tendrá un horario de 4 a 7 los miércoles, con un intermedio para el coffee break, es muy importante. Un costo de recuperación de 1,200 por módulo. Y va a ocurrir en el Museo de la Restauración de la República, en Guerrero número 23 Norte. Raúl Rodríguez Lucio es el responsable titular, el director del programa de Radio Ecos de la Antigüedad, y la coordinadora del diplomado es Tere Ortiz. Mayores informes al teléfono 442-808-9240. Podemos regresar entonces donde nos quedamos en la discusión y le cedo la palabra a don Raúl, que ya se moría por compartir con nosotros varias cosas. Yo quisiera como que entrar algo más ligero. Okay. Sí, se me hace muy denso lo que acabamos de discutir. Es bien interesante, pero como entrar en una acción, como dar más idea a la gente, que lo puedan captar rápidamente cualquiera. Y digamos, en lo que he presentado en mi exposición es cómo conocemos a Jesús o Jesucristo actualmente, cuáles son sus características. Digamos, es como un módulo. Otro módulo que es distinto es que es el Jesús de los evangelios. Uno es el Jesús que se conoce en la idea que tiene todo mundo. Al Jesús de los evangelios es distinto. O sea, sí hay cosas distintas. Y otro módulo son los rasgos principales de una investigación histórica, conclusiones, todas hipotéticas, de qué características pudo haber tenido Jesús en realmente quitando todos los filtros y con la información que sobre todo nos ofrecen los evangelios. Ahí te doy toda la razón, o sea que no hay nadie más que nos pueda ofrecer información que los evangelios, y ahí es donde hay que dar los esfuerzos. Entonces, digamos, voy a empezar a hacer mi descripción de quién es el Jesús actual de la fe, el Jesús que la mayoría conoce. Yo pongo 10 puntos que he notado en general de este Jesús. Obviamente es un Dios, ¿sí? Parte de una Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es un Dios. Esa es la principal característica. Número 2, está el concepto de que Dios envía a su Hijo para salvar al mundo de un pecado original, a una especie de redención a favor de la humanidad. Eso como que le queda claro a todo mundo que así es. 3, se dice que a través de Jesús se llega al Padre y al reino de los cielos, el principal conductor, digamos, a una salvación
tiene que ser a través de Jesús, ideas generales, ¿no? Actuales. 4. Es base obviamente de una de las religiones más fuertes del planeta, que tiene 2000 años de antigüedad, y bueno, el cristianismo es fuerte y pujante, quizás tenga un poco menos miembros que los musulmanes, pero digamos que es una de las religiones más fuertes. 5. Se dice que fue Dios y hombre al mismo tiempo cuando estuvo en vida. O sea, la idea general es que era un Dios, pero era también un hombre. Luego, ese hombre vino a sacrificarse por toda la humanidad en el modelo del Cordero Sufriente que podemos ver en Isaías, que es donde seguramente se toma el ejemplo de que, bueno, para la redención de todo, entonces se plantea esta imagen del Cordero Sufriente que podemos encontrar en Isaías. 7. Ese hombre vino a sacrificarse, es crucificado por Poncio Pilato en una tenaz insistencia de los miembros del Sanedrín, que logran convencer a varios judíos para hacer la exigencia al procurador, que indeme, cobardemente o sea, sin personalidad, no logra contener a la muchedumbre, se lava las manos con agüita y con jabón y dice: hagan lo que quieran, pero se emplea, eso sí, los soldados romanos, la guardia romana, no lo entrega a la multitud, sino acaba siendo, ojo, legionarios romanos, todo es conducido por romanos a un castigo en la cruz. Eso, pero bueno, eso está claro, y ahí hay que ver que hay, bueno, discrepancias, ¿no? Luego, 8, de esta manera se cumplen los designios de las profecías que sería ajusticiado. Como que me estoy repitiendo ahí un poco en el Cordero Sufriente, ¿no? O sea, ya al parecer estaba así como promovido de esta manera. 9, también pronosticado por la profecía de que resucita al tercer día como una prueba de su poder y deidad, ¿sí? Ideas generales. Y 10, se inicia un nuevo pacto de salvación para la humanidad a través de Jesús. 10 puntos que ofrezco de Jesucristo. Muy bien. Para poner ahí. Entonces, ok, no sé si quieran hacer algunos comentarios antes de pasar al de los evangelios. Mira, brevemente, pues son 10 puntos que ahora sí, como dice uno, a toro pasado, pues son visibles, ¿no? O sea, ahí tú mencionas a San Pablo, bueno, pues es el filtro de San Pablo y de las primeras comunidades cristianas, y como lo dices acertadamente, bueno, la visión en general, ¿verdad? Sin entrar en muchos detalles, de fe o eclesial que se tiene ahora de Jesús. Esos serían estos puntos, ¿verdad? Sí. Quizás otros que pues no son objeto de discusión en este programa. Son los que a mí se me ocurrieron. No, está bien. Es un buen inicio de ese filtro, como dices, ¿no? Esa es la narrativa, ahí está. Exactamente. Los 10 puntos de la narrativa. Muy bien, ahora, diferente ya es un Jesús que leyendo los evangelios como si fuera un libro de historia, pero tal, que ya va a ser diferente a cómo se percibe en la actualidad por la mayoría de la gente. Bueno, ¿qué veo? O sea, 10 puntos en el Jesús de los evangelios. Ya va a cambiar, ahorita. Okay. 1, es el Mesías de Israel, muchas veces sin estar claro qué tipo de mesianismo se está hablando. Sí, pero es el Mesías, eso, de eso no hay duda, eso lo defienden. 2, realiza su labor de predicación en Galilea, en las tierras de Filipo, ¿sí? que es el otro tetrarca que está ahí. Nunca entra a las ciudades importantes, o las está como evadiendo, como si estuviera huyendo, y hasta el final, que se va a Jerusalén, que se rifa el todo por el todo, pero mientras está como puebleando, por decir un término descriptivo. 3, solo hasta el final ya decide ir a Jerusalén,
donde se va ahora sí a jugar el todo por el todo, o sea, da un paso importante y es donde viene el desarrollo de los acontecimientos importantes. 4. Realiza una prédica del reino de los cielos muy semejante a la de Juan Bautista, pero nunca está claro que es el reino de los cielos, o sea, no se sabe, aunque sí, aparentemente lo único que está claro es que eso va a ser en la tierra, no hay una imaginaria judía de como ahorita podemos imaginar que todo es en la estratosfera o más allá del universo. No, los judíos no tenían ese tipo de conceptos. Entonces, sin que estuviera claro, sí parece que va a estar en la tierra. 5. Hace milagros y sanaciones como una prueba de su mesianismo. 6. Casi siempre habla en parábolas y en base a relatos. Son sus enseñanzas y esto se mantiene constante a través de la lectura del Nuevo Testamento, ¿sí? 7, este es bien importante, ¿sí? Que ante todo es pacifista, predica el amor al prójimo, realiza una crítica constructiva en torno a la ley, o sea, no fijarse en banalidades del judaísmo, por ejemplo, el sábado, que hay que guardarlo, no, o sea, es como más práctico y trata de ver por la pureza y lo eficaz del judaísmo. Eso es lo que se puede ver en este tipo de Jesús de los evangelios. 8. Al final de cuentas dice que tiene que morir y ser el cordero sufriente que está en Isaías. Se ve veladamente, pero sí se ve, empieza a aceptar de que ahí hay como un cambio de jugada. 9. Aparecen de manera esporádica los gritos de pedimentos de libertad del pueblo en contra del invasor, aspectos que nunca apoya, ¿sí? Nunca apoya, sino al contrario, parece llevarla bien con los romanos, soldados, cobradores de impuestos. Se recalca mucho en los evangelios, pero sí se ven voces disonantes entre los mismos discípulos. Sí, pues era imposible impedir que se filtrara esas ansias de libertad que había en Israel. 11 dice, la irrupción, algo totalmente disonante en esta figura que van dando los evangelios, es la intervención de Jesús en el templo como un acto de moralidad, ¿sí? De hipócritas, comerciantes, en algo que está totalmente establecido, y es disonante porque a final de cuentas se reconoce que la toma del templo es completa, que nadie interviene, que está todo mundo a raya ahí, cuando sabemos que hay la Torre Antonia está pegadita al templo, y además obviamente había milicia judía que estaba cuidando el orden, y esto se rompió y se reconoce en los evangelios, y es un disonante, digamos, pero se tiene que aceptar, porque aunque sea disonante, era tan público y tan conocido el hecho que no se puede evitar y se tiene que manifestar, claro, barnizado con una cuestión de moralidad, ¿no? Él estaba en una crítica moral de que han hecho una cueva de ladrones, en fin, ¿no? Todo esto es un punto muy importante. 12, a final de cuentas, muere crucificado. Castigo romano, y más si vemos que hubo un juicio judío en donde se hace todo un show para decir es que no lo podemos matar. Entonces, ¿para qué lo juzgaste y lo condenaste a muerte si a los 5 minutos vas a tener que ir con el procurador a tratar de pedir la cabeza, y este procurador te va a obedecer? Y a final de cuentas, bueno, es que sí, entonces acúsalo de sedición contra Roma, pero mátalo. Sí, entonces esto es totalmente disonante. Pero se tiene que ver en los 4 evangelios. Jesús muere
en un castigo romano, es en un juicio donde es condenado a muerte romano por Poncio Pilato, por más que haya sufrido él hacer la condena y haya sido una víctima de tanto de judíos como del Sanedrín, que no lo pudo impedir, y sabiendo que la personalidad de Poncio Pilato era totalmente intolerante ante la cuestión de los judíos, era implacable, era una persona que no se iba a dejar manejar, y menos por judíos, porque al parecer los odiaba. Entonces es totalmente disonante, pero la consecuencia, Jesús es crucificado. El título que está en la cruz es Jesús, el Rey de los judíos, no Jesús el blasfemo, como querían los del Sanedrín, porque se atrevió a decir que era un Dios y que estaba sentado a la derecha del Padre. Sí, eso no era el problema. Sí, ese no era el problema. ¿Y por qué no era el problema? Porque poco tiempo después, el primer mártir cristiano que llaman Esteban fue lapidado por el Sanedrín. Bueno, si era una trifulca judía y todo, yo digo que tenían facultades el Sanedrín de aplicar su ley y de agarrarlo a pedradas y se acabó el problema, pero no, se hace todo este rollo y termina siendo un juicio romano, y unos romanos que quedan así como muy, ay, pues ni modo, bueno, vamos a hacerlo por el bien del pueblo y porque no se alboroten, y lo vamos a crucificar. Entonces esto es súper disonante, pero se acepta en los 4 evangelios. Muere crucificado en la cruz. ¿Por qué? Porque era una verdad absoluta de que murió crucificado y que fue ejecutado por sedición en contra de Roma. 13. A los 3 días de la crucifixión, Jesús resucita. En ningún evangelio de los 4 se describe la resurrección, o sea, levitó, no sabemos si no. Simple y sencillamente todos los relatos terminan en una tumba vacía, son los famosos relatos de la tumba vacía, y ya después vienen las apariciones ante apóstoles, ante la gente, en fin, pero muchas veces, por ejemplo, en Marcos, que es el evangelio más antiguo, es evidente que todo es hasta una tumba vacía, y ya cambia cuando se empieza a hablar de las apariciones a los demás, es otra mano, ¿sí? Es el estilo y de escribir es totalmente distinto, o sea, todo termina en una tumba vacía. Y 14, evidentemente los evangelios sinópticos siguen los lineamientos de Saulo de Tarso, o sea, sobre todo los 3 primeros, que se les llama sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, son discípulos de San Pablo. Entonces, y tienen esa visión, y aunque, claro, hacen una investigación, tienen una manera muy hábil de escribir, pues pueden publicar sin ningún problema, igual como a través ya después de que hubo esa primera persecución de cristianos que hizo Nerón, pero ya las publicaciones son después, cuando aparecen la guerra de los judíos, los escritos de Flavio José, pues también aparece Marcos y aparece Mateo, y hay una sanción visual, porque no agrede a Roma, o sea, bueno, al menos le dan la vuelta. En hechos tan conocidos, los romanos no quedan como culpables, ni quedan, dice, órale, me parece bien, y tenemos esta realidad que se ve así definitivamente. Y ya rápidamente, porque también estoy consumiendo el tiempo, es tu tiempo. Sí, los rasgos principales ya de una investigación histórica, o sea, quitando esos filtros, sabiendo que hay una influencia de Pablo, que toma una idea distinta para utilizar la imagen de Jesús, de repensarlo, de su importancia, dándole la vuelta y no metiéndose en problemas con Roma, ni hablar de libertad, en fin, toda esta serie de filtros, pero siendo tan suficientemente buenos los escritos, estos evangelios, siguen sirviendo un montonal hasta para una investigación histórica
sabiendo que existe este sesgo, se puede sacar mucha información. Entonces, bueno, aquí expongo 7 puntos rápidamente. 1, no hay suficiente claridad de su nacimiento. Puede ser Belén o Nazaret. Sí, o sea, no sabemos, pero sí puede ser Belén. Hay quienes aseguran que era Nazaret, pero no. Bueno, no existe o sea, de veras que hay una ¿no? controversia. 2, no se puede separar al Jesús que está en esos momentos, en los tiempos de agitación que vivían los judíos cuando o sea, que era la guerra en contra de Roma, las insurrecciones, no se le puede separar, ¿no? O sea, no se puede hacer una burbuja aparte de que existía o sea, él está en el contexto, eso ya lo habíamos dicho hace 8 días. 3, Jesús está involucrado en el marco de rebeliones contra Roma, eso es lo más grave que se pueden, o sea, en está aquellos tiempos era muy o sea, mala idea. Definitivamente está involucrado, sabiendo ya la historia y sacado por el mismo Josefo de cuántos fueron los que se van levantando y todo, es tremendo, y entonces Jesús está involucrado definitivamente. 4, Jesús no es un pobre hijo de carpintero, él pertenece a la familia de David, que era una fuerte e influyente en Israel, ¿sí? 5, la trama del capítulo 2 de Mateo, en donde Herodes el Grande persigue a Jesús, refleja que es una trama palaciega, pero es muy importante, habla mucho. Muchos creen que es como imaginario, trata de emular parte del éxodo de Moisés, que también hay una persecución, pero no, hay mucho fondo en ese capítulo 2 de Mateo, donde probablemente estemos viendo un pleito entre familias, tanto de David, la herodiana, una cosa tremenda. 6, la intervención en el templo, donde se dice que Jesús tira las mesas de los cambistas, se trató de una auténtica trifulca, o sea, que no se podía omitir, o sea, probablemente haya sido algo más fuerte, o sea, el grupo de Jesús que venía con él llega a tomar el templo, ¿sí? 3 minutos, ahí voy rápido. Sí, otro, los datos, con todo y todos, nos disfrazan los evangelios, no se puede tener en claro que, a ver, con los datos y todos que nos disfrazan los evangelios, no se puede tener en claro, los romanos sentencian a muerte a Jesús por insurrección. Bueno, eso está clarísimo. O sea, al final de cuentas, Jesús es culpable de insurrección. Bueno, ya eché mis 3 rasgos. Le va a tocar a don José ejercerse el derecho de réplica, pero el siguiente capítulo, a menos que lo pueda resumir en 1 minuto. Nos quedan 2-3 minutitos. 2 minutos. Mira, básicamente de todo lo que enunciaste hay un punto que hay que aclarar. Sí existía una tradición apocalíptica en la época de Jesús. Ejemplo, Qumran, ¿verdad? Que es muy estudiado y muy popular, ¿verdad? Y otro es el libro de Enoc. Bueno, o sea, ¿a qué me refiero con tradición apocalíptica? A un final de los tiempos donde hay una lucha definitiva, una selección de personas y un reino que trasciende la tierra. ¿Por qué comento este punto? Que es importante porque en las ideas de Jesús se ven estas ideas. O sea, se ve lo otro también, el cumplimiento de la promesa de Dios al pueblo de Israel, de restaurar Israel. Es correcta esa visión, se puede ver en los evangelios y es real, es material, por así decirlo. Entonces, en Jesús, en la proclamación del reino de Dios, que ese sería el punto que podamos discutir la próxima semana, la proclamación del reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Porque ahí puede estar la clave de qué tanto era un subversivo, así como lo pintas al final, ¿verdad? O era un profeta idealista, como lo pintas al principio, o sea, tomando tus 3 módulos de interpretación, ¿verdad? Al principio es un profeta idealista que viene a hablar de una salvación extramundana, ¿no? Y la otra no, era uno de los subversivos de Roma que estaba dentro de todo ese paquete de subversión y con intereses y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que si estudiamos
leímos un poco lo que se hablaba del reino de Dios, a ver si logramos esclarecer eso. Ya se nos Porque Hemos yo llegado creo al que final ya- de nuestra Sí, sí. transmisión. Continuamos la semana que entra. Solamente me queda agradecerle a Diego Palomares en los controles, a Raúl Rodríguez Lucio por su amplia participación en el tema el día de hoy, a ustedes, a don José, nuestros queridos oyentes también, por su atención y sus Y nomás rápido, Héctor Arbizu dice que te emocionaste, que Sí, deberías hacer claro. Sí, claro. Y Jera habla de otra cosa, pero ya no da tiempo. Sí, y también gracias a Marco Antonio Asprón Pelayo que nos manda a saludar. Perfecto. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones